Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump y Xi Jinping llegaron a acuerdos reunidos en Corea del Sur. Estados Unidos no impondrá aranceles adicionales del 100% a los productos chinos y China suspenderá por un año las restricciones a la exportación de tierras raras y reforzará controles sobre el fentanilo. En las calles de Jerusalén, judíos ultraortodoxos protestan contra el servicio militar obligatorio para los integrantes de su comunidad. Denunciaron que si se niegan a enlistarse son encarcelados. Mientras la obligatoriedad del servicio pone en riesgo el gobierno de coalición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Tenemos reporte. 5 nuevos sospechosos del robo de joyas reales en el Museo del Louvre fueron detenidos. Entre ellos, uno de los posibles 4 ladrones que protagonizaron el que es considerado como el robo del siglo y de quien tienen pruebas de ADN. Del rastro de las joyas todavía no se sabe nada. Iniciamos en Asia. La reunión entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump se desarrolló con éxito en Corea del Sur. Ambos dirigentes afirmaron haber quedado satisfechos con las conversaciones y el republicano anunció una rebaja de los aranceles, además de llegar a un acuerdo sobre las tierras raras. Un resumen del encuentro a continuación. Un apretón de manos tras 1 hora y 40 minutos de conversaciones y ninguna declaración conjunta para la primera reunión entre los líderes chino y estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente estadounidense la calificó de gran éxito y se fraguó con un acuerdo sobre las tierras raras y una reducción de los aranceles aduaneros sobre China. Ya no hay bloqueo sobre las tierras raras. Eso va a desaparecer de nuestro vocabulario. Es un acuerdo de 1 año y luego lo ampliaremos. Trump afirmó que los aranceles a las importaciones chinas se reducirían del 57 al 47%, disminuyendo a la mitad los aranceles relacionados con el comercio de precursores del fentanilo, del 20 al 10%. El fentanilo es un tema candente para el presidente estadounidense y considera que China no controla su circulación. En cuanto a las tierras raras, Donald Trump se enfureció tras el anuncio de Beijing de una reducción de las exportaciones, minerales indispensables para la industria estadounidense. Al comienzo de la reunión, el presidente chino se mostraba optimista. Señor presidente, estoy dispuesto a seguir trabajando con usted para sentar unas bases sólidas para las relaciones entre China y Estados Unidos y crear un ambiente propicio para el desarrollo de ambos países. Los dos líderes también abordaron la guerra en Ucrania y el presidente estadounidense aseguró que trabajarán juntos con China para intentar encontrar una solución. Sin embargo, no hablaron del asunto de Taiwán, un tema que quizás se aborde cuando Donald Trump visite China en abril, según se anunció tras esta reunión. A continuación, Xi Jinping será invitado a Estados Unidos. Y minutos antes de la reunión entre los presidentes de las 2 economías más grandes del mundo, Donald Trump anunció que su país reanudará las pruebas de armas nucleares para estar en igualdad de condiciones con otras potencias atómicas como lo son Rusia y China. El anuncio se produce poco después de que su homólogo ruso Vladimir Putin informara sobre exitosas pruebas de armamento con propulsión nuclear. Aquí la historia. Estados Unidos informó sobre un cambio en su estrategia de armas. El presidente Donald Trump declaró que su país reanudaría las pruebas nucleares. El mandatario anunció el cambio tras afirmar que Washington posee la mayor cantidad de armas nucleares. Tenía que ver con otros. Al parecer, todos ellos eran ensayos nucleares. ¿Rusia? Tenemos más armas nucleares que nadie. No hacemos pruebas y las suspendimos hace muchos años. Pero dado que otros sí las hacen, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos. Pero según los institutos y asociaciones de control de armamento, Rusia posee más armas de este tipo. Trump parece estar confundiendo las pruebas de misiles nucleares capaces de transportar una ojiva nuclear que Estados Unidos y otras potencias realizan regularmente con las pruebas de explosión de ojivas nucleares, que Estados Unidos no ha realizado desde 1992, ni ningún otro país desde la década de 1990. Esta medida se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció el éxito de las pruebas de 2 nuevas armas nucleares durante una visita a soldados el miércoles. Según el Kremlin, el misil Burevestnik de ultra largo alcance es capaz de viajar durante 15 horas y más de 14.000 kilómetros. El otro es el Poseidón,
un dron submarino no tripulado de propulsión nuclear, capaz de generar una explosión que provocaría oleadas de radiación nuclear que contaminarían las costas. Las tensiones en torno a las armas nucleares se han intensificado este año entre las dos potencias a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania. En agosto, Washington reposicionó 2 submarinos nucleares en las denominadas regiones apropiadas, tras las declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien insinuó que un ataque nuclear podría ser una respuesta a las crecientes tensiones en torno a Ucrania. Ahora vamos a la Franja de Gaza. Israel volvió a atacar el devastado enclave palestino este jueves, pese a haberse comprometido a reanudar el cese el fuego. Recordemos que el martes bombardeó Gaza, dejando al menos 104 personas muertas, de ellas más de 40 niños y 20 mujeres. Según Tel Aviv, se trata de ataques precisos contra lo que denominan como infraestructura terrorista. Sin embargo, gazatíes afirman que los bombardeos ocurrieron en Han Yunis y tanques ingresaron a la ciudad de Gaza. En tanto, Israel ya recibió los cuerpos de 2 rehenes que fueron entregados hoy por Hamás a la Cruz Roja. En las calles de Israel, en Jerusalén, son escenario de protestas. Las protagonizan judíos ortodoxos que se oponen a que los integrantes de su comunidad estén obligados a prestarlo. Decenas de miles de judíos afirman en las calles que las armas no son para quienes profesan el Torá y denuncian que si se niegan a alistarse son encarcelados. Recordemos que la obligatoriedad del servicio ha causado presiones internas para el gobierno de Benjamín Netanyahu. Nuestra corresponsal en Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, con la información desde Jerusalén. Cientos de miles de hombres ultraortodoxos inundan hoy Jerusalén bajo el lema La Marcha del Millón. Es la cifra estimada de jaredíes en Israel de una población de 10 millones que por primera vez en 10 años han unido casi todas sus ramas para rechazar un proyecto de ley que busca regular su reclutamiento obligatorio para el resto de judíos del país. Es un dilema que Israel arrastra desde hace décadas. La exención se remonta a 1948, pero su invasión de Gaza lo ha agudizado. Las sensaciones que soldados y reservistas han tenido que movilizarse múltiples veces mientras los ultraortodoxos se libran de esa carga. Entienden que ayudan mediante el rezo de la Torá y hoy lo hacen aquí en multitud, organizados según sus rabinos. Hemos visto pancartas con mensajes como "moriremos sin alistarnos". El año pasado el Supremo dictaminó que el gobierno debe alistarlos porque su exención genera discriminación. Desde este verano, 870 jaredíes han sido arrestados por no acudir a filas. Es algo que ha caldeado esta protesta, que cuenta con una contramanifestación de reservistas que exigen una auténtica ley de alistamiento. Es una de las banderas de la oposición que acusa a Netanyahu de depender del apoyo de los 2 partidos ultraortodoxos que sostienen su coalición. Estas formaciones aún no han visto el proyecto de ley, solo filtraciones de su contenido, que tras una historia llena de despidos ahora recae en un miembro del Likud de Netanyahu que promete respetar a este grupo religioso y hacer compatibles sus estudios con el servicio militar. La ley tendrá que pasar por el Supremo, que ya tumbó una en 2002, pero sin duda esta manifestación es un pulso al gobierno de Netanyahu. Seguimos en Medio Oriente. Israel lanzó otra ola de bombardeos contra presuntas instalaciones del grupo chiita Hezbollah en el sur del Líbano. Los ataques ocurren después de que en la madrugada de este jueves, efectivos israelíes entraran a la localidad fronteriza de Bilda y mataran a un trabajador funcionario dentro del ayuntamiento. En respuesta, el presidente libanés Joseph Aoun ordenó que el ejército haga frente a las incursiones de las tropas de Israel en el sur del país, que se han ido intensificando. Y en otro frente de guerra, Rusia intensifica también sus ataques contra Ucrania. La noche del miércoles lanzó más de 650 drones y 50 misiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertó que es en la ciudad de Pokrovsk donde su país se enfrenta a la situación más difícil, porque Rusia concentra ahí el mayor número de efectivos. Mientras que el comandante del ejército ucraniano aseguró que su prioridad es salvar la vida de los soldados que se encuentran atrapados en las líneas de fuego. En más información, en Sudán, donde se libra una guerra civil encarnizada, la situación es cada día más compleja. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó este jueves las atrocidades masivas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Son cometidas en Al-Fashir, al oeste del país africano, tras la captura de la capital de Darfur Norte el pasado domingo por parte de las fuerzas de apoyo rápido. Las acciones del grupo paramilitar incluyen ataques contra civiles, asesinatos, violaciones, torturas, saqueos y destrucción de infraestructura civil.
Desde iniciada la guerra en abril de 2023, decenas de miles de muertes se han registrado y más de 13 millones de personas han tenido que huir de sus hogares. Vamos a Francia. La policía detuvo a 5 personas presuntamente implicadas en el robo de joyas reales en el Museo del Louvre. La fiscal de París declaró el jueves que el grupo incluye a uno de los principales objetivos de la policía, cuyo ADN lo involucraría en el que es considerado ya como el robo del siglo. Sin embargo, todavía no existe rastro alguno de las joyas robadas y valuadas en más de 100 millones de dólares. En este informe tenemos las últimas novedades sobre el caso. 5 nuevos arrestos, entre ellos el principal sospechoso. Este jueves, la Fiscalía de París informó un nuevo avance en el caso del robo de las joyas de la corona sustraídas del museo más famoso de Francia. Puedo confirmar que estos arrestos se llevaron en virtud de una orden judicial emitida por los 2 magistrados designados para la investigación. Los hechos ocurrieron en París y sus alrededores, concretamente en el barrio de Saint-Denis. Imagino que no puede decir mucho, pero ¿tiene perfiles de los 5 detenidos? Es demasiado pronto para describirlos con detalle. Lo que sí puedo decirles es que uno de ellos era de hecho uno de los objetivos de los investigadores. Laura Bacquiu confirmó que las joyas preciosas, valuadas en más de 100 millones de dólares, no fueron recuperadas durante la operación y siguen aún desaparecidas. El miércoles, antes de estas nuevas detenciones, la fiscal también ofreció más detalles sobre la investigación en curso. No descartamos la posibilidad de que exista un grupo más grande con un cabecilla o incluso un destinatario con las joyas robadas. Contrariamente a lo que han informado algunos medios de comunicación, actualmente no hay evidencia que sugiera que los perpetradores contaran con ayuda interna del museo. 2 sospechosos adicionales, arrestados el fin de semana pasado, recibieron cargos preliminares de asociación ilícita y robo, tras admitir parcialmente su responsabilidad en el delito. Los 2 hombres de unos 30 años fueron identificados gracias a las muestras de ADN encontradas en el lugar. Tienen antecedentes penales por tráfico de menores y robos, pero no parecen ser los autores intelectuales del hurto al museo. Finalizamos en Brasil. Continúan las reacciones tras el mega operativo del martes en 2 favelas de Río de Janeiro. La Defensoría Pública reportó que al menos 132 personas murieron en medio de la operación policial y militar contra el grupo denominado Comando Vermelho. En respuesta, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva cuestionó el proceder de las fuerzas de seguridad locales, mientras que las autoridades de la ciudad de Río argumentaron que los operativos fueron totalmente legítimos. Diego Bassani nos trae todos los detalles. Opiniones divididas por la operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Este miércoles, las autoridades federales justificaron el operativo militar contra la organización denominada como Comando Vermelho, que dejó más de un centenar de muertos, entre ellos algunos miembros de la fuerza pública. En la batalla de ayer, la policía salió victoriosa. Nuestras 4 víctimas fueron los policías asesinados. El resto eran delincuentes. No era nuestra intención matar a nadie. Queríamos arrestarlos a todos con vida, pero fue una represalia, una consecuencia a la fuerza que ellos llevaron a cabo y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los delincuentes. Mientras tanto, el gobierno de Brasilia pidió explicaciones a las autoridades locales que coordinaron el operativo y se mostraron alarmados por la magnitud de las cifras de fallecidos. Este miércoles, el mandatario protagonizó un homenaje a las personas que perdieron la vida. Guardemos un minuto de silencio aquí en el Palacio de Planalto por todas las víctimas de esta operación en Río de Janeiro, los policías, los residentes, todos ellos. Policiais, moradores, por todos ellos. A su vez, tanto familiares como decenas de ciudadanos salieron a las calles de Río de Janeiro para pedir justicia por lo que catalogan como asesinatos extrajudiciales. ¿Cuál es la política de Estado? ¿Solo matar? No hay ninguna política, solo muerte. ¿Qué hizo hoy el gobernador? Ayer mató. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enfatizó en que las acciones estatales contra miembros de bandas armadas en Brasil deben ser revisadas e instó a que se respeten los protocolos internacionales de seguridad. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí tenemos la actualización de las noticias que han marcado la agenda informativa de este jueves 30 de octubre. Gracias por su compañía y hasta la próxima.